Tienes que escuchar esto con atención. Te han dicho que el jardín del Edén es un lugar, 4 ríos, una geografía específica, una ubicación que podrías encontrar teóricamente si tuvieras el mapa correcto y la pala correcta. Esa lectura no es incorrecta, pero se queda en la superficie de algo mucho más profundo. La palabra Edén misma te da la primera pista. En hebreo, no significa paraíso como te lo imaginas, no significa un jardín perfecto con clima perfecto y sin mosquitos. La raíz es Edna, que se traduce como deleite, placer o lujo. Pero hay otra capa. La palabra también lleva el sentido de una base, un fundamento, un lugar de origen, algo que subyace a todo lo demás. El jardín no es una ubicación en un mapa, es la condición de la que brota toda experiencia. Y eso lo cambia todo sobre lo que esta historia significa para ti hoy en esta vida. Esto no es sobre religión, es sobre un mapa que has tenido al revés toda tu vida. Empecemos con lo que la mayoría de la gente cree, porque esa estructura de creencias merece respeto, no es débil, no es fácil de desarmar. Durante siglos, teólogos, eruditos y lectores comunes han leído el Génesis como un relato histórico literal. El jardín del Edén era un lugar real donde vivieron Adán y Eva, un paraíso físico del que fueron expulsados después de desobedecer a Dios. La serpiente era una criatura real que hablaba. El árbol era un árbol real, con fruta real. Piensa en lo poderosa que es esa interpretación. Te da una historia de orígenes, una razón para el sufrimiento, un marco moral claro. Dios creó un mundo perfecto. Los humanos introdujeron el pecado. Ahora vivimos en un mundo roto esperando la restauración. La narrativa es ordenada. Te da un enemigo, la serpiente, te da un villano, la desobediencia humana. Te da una solución, la redención a través de un Salvador futuro. Y para mucha gente, eso funciona. Satisface la necesidad de una historia cósmica que explique por qué las cosas son como son. Pero aquí está el problema. La historia no encaja bien con esa lectura. No limpiamente, no sin forzar piezas. Considera esto. Si Dios es omnisciente, sabía que Adán y Eva comerían la fruta antes de poner el árbol en el jardín. Entonces, ¿por qué ponerlo? ¿Por qué crear una prueba que sabes que tus criaturas fallarán? La respuesta estándar es el libre albedrío. Pero el libre albedrío no requiere una trampa. El libre albedrío puede existir sin un solo objeto prohibido plantado en medio de un entorno perfecto. Considera la serpiente. No habla como un demonio. Habla como un filósofo. Le hace una pregunta a Eva, no una amenaza. ¿De veras Dios dijo que no coman de ningún árbol del jardín? La serpiente no miente directamente. Simplemente reformula. Dice, no morirán. Porque Dios sabe que cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y el mal. Y aquí está la parte que debería detenerte por completo. La serpiente tenía razón. No murieron ese día. Sus ojos se abrieron. Se volvieron como Dios, conociendo el bien y el mal. El mismo Dios lo confirma después. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Así que la serpiente dijo la verdad, toda la verdad, no un engaño, una revelación. Si tomas esta historia literalmente, tienes un ser divino que coloca una trampa, un animal parlante que dice la verdad, y un castigo por un acto que fue profetizado antes de la fundación del mundo. La lógica se derrumba bajo su propio peso, lo que significa que o la historia está confusa, o la hemos estado leyendo mal, o tal vez, déjame dar un paso atrás, tal vez no es tan simple. Tal vez la historia nunca tuvo la intención de ser una historia literal en absoluto, tal vez es algo mucho más radical. Tal vez es un arquetipo psicológico, un mapa de la conciencia humana codificado en forma narrativa. Si lo que estás escuchando ahora está empezando a abrir algo, quédate en este canal. Cada video va a una capa más profunda. La palabra hebrea para Adán no es un nombre. Es una palabra que significa humano, de la tierra, el terrícola. Adán no es un individuo específico. Es cada humano. La historia de Adán es tu historia. El jardín no es un lugar perdido. Es un estado de conciencia que alguna vez conociste y has olvidado cómo acceder. Aquí es donde comienza la investigación lingüística. La palabra nachash se traduce como serpiente, pero su significado raíz es mucho más interesante.
Nachash puede significar sisear, sí, pero también significa brillar, susurrar, practicar adivinación, observar cuidadosamente, aprender por observación. La serpiente no es solo una culebra. La serpiente es la parte de la conciencia que observa, que cuestiona, que busca conocimiento oculto. La serpiente es la curiosidad misma. En las culturas antiguas del cercano Oriente, la serpiente no era universalmente malvada. A menudo era el símbolo de la sabiduría, la curación y la transformación. El caduceo, el símbolo de la medicina moderna, son dos serpientes enrolladas alrededor de un bastón. La serpiente era la criatura que mudaba su piel y renacía. La serpiente era la guardiana del conocimiento oculto. Así que la historia no trata de un animal parlante. Trata del surgimiento de la autoconciencia en la mente humana. La serpiente representa la capacidad de cuestionar la autoridad, de maravillarse, de examinar tu propia experiencia. Y esa capacidad, según la historia, es lo que te hace ser expulsado del jardín. Ahora, observa lo que sucede cuando lees la historia a través de este lente. El humano es colocado en un jardín de deleite. El jardín es un estado de conciencia caracterizado por la unidad, la presencia y la inmediatez. No hay sentido de un yo separado. El humano no experimenta vergüenza porque no hay nadie para experimentar vergüenza. El humano no se esconde porque esconderse requiere un yo que pueda ser visto. El humano no conoce el bien y el mal porque conocer el bien y el mal requiere juicio, comparación y la separación de la experiencia en categorías. El árbol del conocimiento del bien y del mal no es un árbol literal. Es el umbral entre dos modos de conciencia. Un modo es la participación. El otro modo es la observación. En el jardín, el humano participa en la realidad directamente. No hay distancia entre el yo y lo que se experimenta. El humano no piensa en el árbol. El humano es el árbol. El humano no ve el río. El humano es el río. Si el jardín era un estado de presencia pura y la serpiente era el surgimiento de la autoconciencia, entonces la caída no fue un castigo, sino un nacimiento. El nacimiento del observador que ahora observa tu propia mente. Suscríbete para seguir caminando con nosotros por la arquitectura de tu propia conciencia, porque la próxima historia revela otra capa de lo que este mapa realmente revela sobre ti. Si algo cambió en cómo lees el jardín, deja una sola palabra que describa ese cambio. Pero la serpiente ofrece algo. Una pregunta. ¿De veras Dios dijo? Esa pregunta es el nacimiento del observador. Una vez que haces una pregunta, sales del flujo. Te vuelves consciente de ti mismo preguntando. Te vuelves consciente de tu propia conciencia. Y esa es la caída, no un pecado. Una transición necesaria. Aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. La palabra yada en hebreo significa conocer, pero no es conocimiento intelectual, es conocimiento íntimo. Es la misma palabra que se usa para la unión sexual. Adán conoció a Eva y ella concibió. Conocer el bien y el mal no es entender un concepto, es experimentar la ruptura, la separación, la fragmentación de la realidad en opuestos, y eso es exactamente lo que sucedió. Antes de la fruta no había bien ni mal, solo había lo que era. Después de la fruta, la mente humana se convirtió en un tribunal, juicio, comparación, vergüenza, miedo. El yo como una entidad separada, mirando el mundo desde afuera. Aquí es donde se vuelve más profundo. La neurociencia moderna ha identificado una red en el cerebro llamada la red de modo predeterminado. Cuando no estás haciendo nada específico, cuando tu mente divaga, esta red se activa. Es la red del pensamiento autorreferencial. Pensar en ti mismo, tu pasado, tu futuro, tu posición social, tus miedos, tus deseos. Es la voz en tu cabeza que narra tu vida. La red de modo predeterminado es la sede del ego. Es la parte de ti que cree que está separada del resto de la realidad. Cuando meditas, cuando entras en un estado de flujo, cuando estás completamente absorto en algo, la red de modo predeterminado se silencia. El sentido del yo disminuye. El tiempo se ralentiza. Los límites se disuelven. Esa es la conciencia del Edén. Un estado donde el yo no es un problema.
un estado donde no estás constantemente juzgando, planeando, preocupándote, un estado donde simplemente estás presente. La caída es la activación de la red de modo predeterminado, el surgimiento del yo narrativo, la voz que dice debería, podría haberlo hecho mejor, ¿qué pensarán? No soy suficiente. Y aquí está la verdad difícil. La historia no trata de un evento único, sucede todos los días. Cada vez que te vuelves consciente de ti mismo, comes del árbol. Cada vez que te comparas con alguien más, pruebas la fruta. Cada vez que sientes vergüenza, llevas un taparrabos de hojas. Mira tu propia vida. ¿Has tenido alguna vez un momento de presencia pura? Tal vez viendo una puesta de sol, cargando a su niño, escuchando música, y entonces un pensamiento se entrometió. Esto es hermoso. Debería recordar esto. Y en ese momento, la belleza se fue. El observador había llegado. El jardín se había cerrado. Ese es el patrón. Cada vez. La historia de Adán y Eva no es historia antigua. Te está sucediendo ahora mismo. La serpiente sigue susurrando, el árbol sigue en medio del jardín, y tú sigues comiendo la fruta. Si esto te hizo sentido al instante, es porque ya lo sabías. Algunas personas escuchan esto y lo ignoran. Tú no eres esa persona. Entonces, ¿por qué la historia se escribió de esta manera? ¿Por qué codificar una verdad psicológica en el lenguaje de una narrativa literal? Porque la mente consciente no puede manejar la verdad directamente. Necesita un recipiente, una historia, un marco que sostenga la paradoja hasta que estés listo para ver a través de ella. Joseph Campbell dijo que los mitos son sueños públicos. Los sueños son mitos privados. El jardín del Edén es un sueño que toda la cultura ha estado soñando durante 3000 años. Y como cualquier sueño, su significado no está en la superficie, está en los símbolos, las emociones, la estructura. No interpretas un sueño tomándolo literalmente. Lo interpretas preguntándote qué significa para el soñador. Entonces, ¿quién es el soñador? Tú. El jardín del Edén es tu sueño. El sueño de un paraíso perdido. El sueño de un tiempo antes de la autoconciencia. El sueño de un reencuentro con algo que has olvidado. Y ahí es donde ocurre la reconciliación. La lectura literal y la lectura psicológica no son enemigas, son dos caras de la misma moneda. La lectura literal preserva la historia, la mantiene viva a través de los siglos, le da a la gente un recipiente para el misterio. Sin la lectura literal, la historia podría haberse perdido. Sin la serpiente, el árbol, la fruta, el jardín, la verdad psicológica no tendría ancla. La lectura psicológica es la que le da verdadero poder a esta historia. La transforma de un relato antiguo en una experiencia inmediata. El jardín no está en el pasado, está en el presente. La expulsión no es algo que les pasó a tus antepasados, es algo que te pasa a ti cada vez que creas un yo y te identificas con él. La paradoja es la enseñanza, la historia es verdadera, no porque haya ocurrido en la historia, sino porque ocurre en cada conciencia humana. Es verdadera en la manera en que un sueño es verdadero, es verdadera en la manera en que una fórmula matemática es verdadera. Describe la estructura de la realidad tal como se experimenta. Escribe «Estoy despierto» en los comentarios. Dime desde qué ciudad estás viendo. Carl Jung pasó décadas estudiando los símbolos de la Biblia como expresiones del inconsciente colectivo. Dijo que la historia de Adán y Eva es la historia del desarrollo de la conciencia misma. La serpiente es la portadora de luz, el principio luciferino que trae conocimiento y también trae sufrimiento. La expulsión es el precio necesario de la individuación. No puedes convertirte en ti mismo sin salir del jardín. El jardín es el útero. El jardín es el estado de unidad indiferenciada. Es la experiencia del bebé antes de que se forme el ego. Es hermoso y seguro, pero también es inconsciente. No puedes conocerte a ti mismo en el jardín. El jardín es el estado anterior a la separación, y no puedes regresar a él yendo hacia atrás. Solo puedes regresar atravesándolo. Hay una tradición en la mística judía, en la Cábala, que dice que el árbol del conocimiento y el árbol de la vida eran en realidad el mismo árbol, un solo árbol. Dos aspectos: el árbol que puedes ver y el árbol que no puedes.
El fruto del árbol de la vida daba inmortalidad, pero el fruto del árbol del conocimiento daba el conocimiento de la mortalidad. Son el mismo fruto, visto desde lados opuestos. Piénsalo. El mismo acto que te hace mortal también te hace consciente de la mortalidad. El mismo acto que te separa de Dios también te da la capacidad de buscar a Dios conscientemente. No puedes tener uno sin el otro. No puedes tener autoconciencia sin la conciencia de la muerte. No puedes tener el conocimiento del bien sin el conocimiento del mal. Son el mismo conocimiento. Por eso la historia coloca el árbol en el centro. No porque Dios esté poniendo una trampa, sino porque el centro es donde todo se encuentra. El centro es donde habita la paradoja. El jardín es el centro de la conciencia. El árbol es el centro del jardín. Y en el centro del centro está el conocimiento de que eres separado y no eres separado. Estás solo y nunca estás solo. Eres mortal y eres eterno. La historia no resuelve esto. No puede. Porque la resolución no está en la historia. La resolución está en ti. Esto es lo que nadie te dice sobre los querubines en la puerta del este. Los querubines no son solo guardianes que te mantienen fuera. Son los guardianes del camino de regreso. En la iconografía del antiguo Cercano Oriente, los querubines se colocaban en las entradas de los templos y palacios. Marcaban el umbral entre lo profano y lo sagrado. No eran porteros, eran portales. Solo tenías que saber cómo entrar. La espada de fuego que gira en todas direcciones. La palabra usada es lahat, que significa arder, flamear, pero también estar en movimiento. Una espada que se mueve constantemente, que no puede ser fijada, que nunca es la misma. Ese es el desafío. No puedes entrar al jardín de la misma manera que saliste. No puedes regresar a la inocencia después de la experiencia. No puedes desaprender lo que has aprendido. Tienes que encontrar otro camino. Si sentiste el cambio, el momento en que los querubines dejaron de ser guardianes y se convirtieron en portales, suscríbete para seguir caminando con nosotros a través de estas historias. Porque lo que yace más allá de esa puerta cambia todo lo que creías saber sobre el camino hacia adelante. Escribe "Estoy despierto" en los comentarios y dime desde qué ciudad estás viendo. Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Santiago, Madrid, porque este reconocimiento está ocurriendo simultáneamente en todo el mapa en este momento. Y quiero ver exactamente dónde se está abriendo el jardín de nuevo. Y ese otro camino es el viaje completo de la conciencia humana. El resto de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la historia de ese viaje. El llamado de Abraham es el comienzo de una nueva relación con lo divino, una basada no en la inocencia, sino en la fe. La ley de Moisés es el intento de crear estructura en un mundo que se ha desmoronado. Los profetas son la voz que te llama de vuelta a la verdad que has olvidado. La crucifixión es la experiencia máxima de separación. La resurrección es el regreso. Pero aquí está la parte que lo cambia todo. El regreso no es al jardín. El regreso es a través del jardín hacia algo completamente distinto. Apocalipsis describe una nueva Jerusalén que desciende del cielo, no un jardín, una ciudad con un árbol de vida en su centro, cuyas hojas son para la sanación de las naciones. El jardín fue el principio, la ciudad es el fin, y entre ellos está cada vida humana. Entonces, ¿dónde te deja esto a ti? Ahora mismo, en este momento. Leyendo estas palabras, ya has salido del jardín, ya has comido del fruto. No puedes descomerlo, no puedes volverte inocente otra vez, pero puedes volverte consciente del patrón, puedes ver a la serpiente por lo que es. No un enemigo, sino un maestro. Puedes ver el árbol por lo que es, no una trampa, sino una invitación. Puedes ver el jardín por lo que es, no un lugar perdido, sino un estado al que puedes acceder a través de la presencia, a través de la conciencia, a través de la disolución del yo que cree que está separado. La historia del jardín del Edén no es una historia sobre el pecado, es una historia sobre el devenir, volverse consciente, volverse humano, volverse consciente de tu propia conciencia y sufrir las consecuencias de esa conciencia. Pero el sufrimiento no es el final. La historia no termina con la expulsión, termina con la promesa de que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, que el que fue mordido derrotará al que mordió,
que el conocimiento que te hirió también te sanará. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Si el jardín está dentro de ti, ¿qué pasa con el árbol? Si la serpiente es parte de tu propia mente, ¿qué significa aplastar su cabeza? Responderemos eso a continuación. Recuerda la pregunta con la que empezamos. Te han dicho que el jardín del Edén es un lugar. Y si no es un lugar en absoluto, ahora lo sabes, es una conciencia que perdiste, y el único camino de regreso es a través. El jardín nunca se perdió, solo olvidaste cómo verlo, y una vez que lo ves, no regresas, espera. Hay algo más sobre esa espada, algo que la mayoría de la gente nunca considera. La palabra lahat también aparece en otro lugar de las escrituras hebreas, en el libro del Éxodo, cuando la zarza está ardiendo, pero no se consume. La misma palabra, lahat, describe la llama, una llama que no destruye, una llama que revela. La espada de los querubines no es un arma, es una llama, y esa llama es la conciencia misma. Verás, el jardín no está custodiado por algo fuera de ti, está custodiado por tu propia conciencia. Lo mismo que te expulsó es lo que te mantiene fuera. Tu autoconciencia, tu ego, tu sentido de ser, un yo separado, mirando el jardín desde afuera. Esa es la espada de fuego. Arde cada vez que intentas reingresar, pretendiendo que eres inocente. Gira en todas direcciones cada vez que intentas colarte negando lo que has aprendido. El camino de regreso no es a través del olvido, es a través del recuerdo, no a través de la ignorancia, a través de la sabiduría, no a través de volverse menos consciente, a través de volverse más consciente. Tan consciente que la conciencia misma se da la vuelta y ve su propia fuente. Aquí es donde los psicólogos de la profundidad se encuentran con los místicos. Iain McGilchrist, el psiquiatra y filósofo, ha pasado décadas estudiando el cerebro dividido. Su argumento es que el hemisferio izquierdo del cerebro reduce la realidad a categorías, partes, abstracciones. Ve el mundo como algo que debe ser usado, manipulado, controlado. El hemisferio derecho ve el mundo como algo que debe ser experimentado, algo vivo, algo que siempre es más que tu concepto de él. Ahora mira lo que sucede cuando aplicas esto al Edén. El hemisferio izquierdo es el árbol del conocimiento. Rompe la realidad en bien y mal, correcto e incorrecto, yo y otro. Es la voz que dice, yo sé. El hemisferio derecho es el árbol de la vida. Experimenta la realidad directamente, sin juicio. Es la voz que dice, yo soy. La caída es el dominio del hemisferio izquierdo. La usurpación del todo por la parte. La reducción del misterio a información. Y la restauración, el regreso al Edén, es la reintegración de los dos hemisferios. No la destrucción del izquierdo, sino su retorno al servicio. El conocimiento sirve a la vida. El observador sirve al participante. Y esa es la enseñanza de toda la Biblia, escondida a plena vista en los primeros 3 capítulos. La ley, los profetas, la literatura sapiencial, los evangelios, las epístolas, la revelación. Cada libro es una variación de este tema. ¿Cómo integras el conocimiento con la vida? ¿Cómo honras el intelecto sin perder el alma? ¿Cómo sabes sin matar lo que sabes? Hay una razón por la que Jesús dice, a menos que te vuelvas como un niño pequeño, no puedes entrar en el reino. No infantil, como un niño. El niño que aún no ha aprendido a dividir el mundo en bien y mal. El niño que experimenta asombro sin necesidad de explicarlo. El niño que confía antes de analizar. Pero aquí está la parte peligrosa. No puedes volverte un niño otra vez pretendiendo serlo. No puedes desaprender el conocimiento. Solo puedes integrarlo tan profundamente que ya no te controle. Solo puedes saber tan completamente que el saber se convierte en una especie de no saber. Antonio Damasio, el neurocientífico que estudia la conciencia, ha escrito sobre lo que llama el sentimiento primordial. Es la sensación de fondo de estar vivo que existe antes de cualquier emoción específica, antes de cualquier pensamiento, antes de cualquier yo. Es la sensación de que existes. Ese es el jardín. Ese es el estado anterior al árbol. Y Damasio dice que este sentimiento primordial nunca desaparece. Siempre está ahí, debajo del ruido del yo. Solo dejas de notarlo. Piénsalo. El jardín no está perdido. Simplemente está olvidado.
Es el trasfondo de tu propia conciencia. Estás parado en él ahora mismo, pero estás mirando el árbol, el fruto, la serpiente, tu propio reflejo, el mundo, tus problemas, tu pasado, tu futuro. Y el jardín sigue ahí, debajo de todo, esperando que dejes de mirar a otro lado y simplemente estés presente donde ya estás. Esto es lo que los místicos llaman el estado unitivo. Esto es lo que Meister Eckhart llamó el fondo del alma. Esto es lo que Buda llamó nirvana. Esto es lo que los maestros Zen llaman la mente de principiante. No es un estado nuevo, es el estado original. El estado que tenías antes de saber que tenías un yo. El estado que todavía tienes, pero has aprendido a ignorar. El jardín del Edén no es una conciencia que perdiste. Es una conciencia que olvidaste, que todavía tienes. Nunca te dijeron la parte más incómoda de esta historia. La parte que suena a herejía, pero que en realidad es la clave de todo. La serpiente no mintió. Vuelve a leer el relato. Dios dice, el día que comas de él, ciertamente morirás. La serpiente dice, no moriréis, porque Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Quién tenía razón? Adán y Eva comieron el fruto. No murieron físicamente. Según el texto, Adán vivió otros 930 años. Sus ojos se abrieron, se volvieron como Dios en un aspecto muy concreto, podían juzgar entre el bien y el mal. La serpiente estaba diciendo la verdad. La amenaza de muerte inmediata no era una predicción literal, era una descripción de lo que se perdería. Y lo que se perdió no fue la vida, fue la sensación de estar plenamente vivo, la sensación de ser parte de algo más grande que uno mismo, la sensación de estar conectado con la fuente. La serpiente dijo la verdad. Y esa es la parte más inquietante de toda la historia. La voz que te tienta a salir del jardín es la voz de la verdad. La voz que dice, ¿puedes saber más? No está mintiendo, puedes saber más. Pero saber más te cuesta la capacidad de estar plenamente presente en el estado anterior al conocimiento. Ahora presta atención a esto. El mismo Dios que dijo, no comas, es el mismo Dios que después dice, sed santos, porque yo soy santo. La santidad es totalidad. La totalidad es la integración del conocimiento y la vida. El mandato de no comer no era una prohibición, era una protección. Una protección contra un conocimiento que la mente humana aún no estaba preparada para sostener sin ser destruida por él. Pero la mente humana, siendo lo que es, eligió el conocimiento de todos modos. Y así, la historia se convierte en una historia de educación, no de castigo. El exilio no es un castigo, es un plan de estudios. No te echaron del jardín porque pecaste, te enviaron fuera porque había algo que necesitabas aprender que no podía aprenderse dentro del jardín. Tenías que saber lo que significaba estar separado antes de poder elegir estar unido. Tenías que saber lo que significaba estar perdido antes de poder encontrar el camino de regreso. Y aquí es donde entra el espejo personal. ¿Alguna vez has sentido que perdiste algo que nunca tuviste realmente? ¿Alguna vez has sentido un anhelo por un hogar que nunca has visitado? ¿Alguna vez has percibido que existe una versión de ti mismo que aún no has llegado a ser, pero que de algún modo es más real que la que eres ahora? Ese es el recuerdo del jardín. Esa es la huella de la conciencia edénica que aún vibra en tu alma. Los padres de la Iglesia lo llamaban el recuerdo de Dios. Los sufíes lo llaman el pacto primordial. Los psicólogos lo llaman el anhelo por la madre, el deseo de regresar al estado indiferenciado. Pero no es regresión, es progresión. No regresas al útero, regresas a la fuente, y la fuente no está detrás de ti, está delante de ti. Es el estado hacia el que te mueves, no el estado que dejaste atrás. Toda vida es una espiral. Pasas por los mismos puntos una y otra vez, pero en diferentes niveles. Sales del jardín, aprendes las lecciones de la separación, sufres, luchas, crees, y luego, si tienes suerte, empiezas a ver el patrón. Empiezas a reconocer el jardín en momentos de gracia. Un atardecer, una pieza musical, los ojos de alguien que amas, un silencio que se siente como hogar. Y en esos momentos, sabes que el jardín nunca se fue. Solo estaba oculto, oculto por el ruido de tu propia mente,
oculto por los juicios del árbol, oculto por la espada flameante de tu propia autoconciencia. Y si alguna vez has sentido ese dolor silencioso, ese que te dice que hay más en esta historia de lo que te enseñaron, entonces este es el momento de asegurarte. Suscríbete para que no te pierdas lo que viene, porque el fuego que bloquea el camino está a punto de convertirse en la luz que te guiará a casa. Pero antes, deja una palabra en los comentarios. Escribe "Estoy despierto" y dime desde qué ciudad estás viendo. Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires, Santiago, Lima, Madrid, Los Ángeles. Quiero ver dónde se está despertando este anhelo en este momento, pero la espada también es una llama, y una llama puede convertirse en guía. Una llama en el desierto, una columna de fuego en la noche. El mismo fuego que bloquea el camino es el fuego que te guía a través del desierto. La misma conciencia que te separa del Edén es la conciencia que te llevará a la Nueva Jerusalén. ¿Has sentido esto? ¿Te has parado al borde de tu propia conciencia y has sentido algo que te empuja más profundo? ¿Has probado el fruto del conocimiento y lo has encontrado amargo y dulce? ¿Te has puesto la hoja de parra de la vergüenza y has sentido la insuficiencia de tus propios disfraces? ¿Has oído la voz de Dios caminando en el jardín en el frescor del día y te has escondido? Pero esto es lo que lo cambia todo. La voz no deja de llamar. La pregunta sigue siendo, ¿dónde estás? No como un juicio, como una invitación, un llamado a salir del escondite, un llamado a dejar de fingir que eres algo diferente de lo que eres, un llamado a dejar de cubrir tu desnudez con historias sobre quién crees que deberías ser, un llamado a pararte frente a la fuente de tu propio ser y decir, aquí estoy. Y cuando lo haces, algo se desplaza, la espada flameante se convierte en un portal. Los querubines se convierten en guías. El jardín se abre desde adentro, no como un lugar al que entras, sino como un estado que reconoces, un estado en el que siempre estuviste, un estado del que olvidaste que nunca te fuiste. El jardín del Edén es una conciencia que perdiste, y la pierdes todos los días, pero puedes encontrarla de nuevo, no una vez, 1000 veces, 1.000.000 de veces. Cada vez que dejas de juzgar y empiezas a ser. Cada vez que sueltas la necesidad de saber y simplemente estás con lo que es. Cada vez que dejas caer la historia de quién crees que eres y tocas el suelo de quién eres realmente. Ese es el regreso. Ese es el jardín. Esa es la conciencia que nunca se perdió, solo se ocultó. Y una vez que la ves, no vuelves atrás. No porque hayas llegado, sino porque ahora conoces el camino. Y el camino no es hacia afuera, es hacia adentro. El camino no es hacia atrás, es hacia adelante. El camino no es a través de la creencia, es a través del ser. La historia termina con la promesa, y la promesa es que el conocimiento que te hirió también te sanará. La serpiente que te tentó será aplastada por tu propia descendencia. La conciencia que te separó te integrará. El árbol que te mató se convertirá en el árbol de la vida. Y esa es toda la Biblia. Ese es el mapa completo. Un viaje desde el jardín hasta la ciudad, desde la inocencia hasta la sabiduría, desde la unidad inconsciente hasta la reunión consciente. Un viaje que estás haciendo ahora mismo, lo sepas o no. El jardín está dentro de ti, el árbol está dentro de ti, la serpiente está dentro de ti, y el camino de regreso también está dentro de ti. No como un lugar para encontrar, sino como un estado para recordar, un estado para elegir, un estado para llegar a ser. Lo que empezó como una pregunta sobre un jardín, terminó como un descubrimiento sobre la arquitectura de tu propia mente. El jardín nunca se perdió, solo olvidaste cómo verlo, y una vez que lo ves, no vuelves atrás. Cada movimiento contiene la semilla de su propio retorno, y ese retorno no es un castigo, es una maduración. El jardín del Edén es una conciencia que perdiste, pero esta es la verdad que lo cambia todo. No puedes perder algo que es la base de tu propio ser, solo puedes olvidarlo, y lo que se olvida puede recordarse, lo que está enterrado puede descubrirse, lo que está oculto puede revelarse. El camino de regreso no es a través de la creencia, es a través de la atención, no a través de la doctrina, a través de la presencia, no a través de recitar las palabras correctas,
a través de volverte lo suficientemente quieto para escuchar la palabra que fue dicha antes de que existiera palabra alguna. Estás de pie en el jardín ahora mismo. Los árboles están a tu alrededor. El río fluye a través de ti. La serpiente está enroscada en la base de tu propia columna, esperando ser elevada. Los querubines están en la puerta de tu propia percepción, girando en cada dirección, custodiando una puerta que solo se abre desde adentro. Lo único que te mantiene fuera es la creencia de que estás fuera. Y esa creencia puede soltarse, no por la fuerza, no por el esfuerzo, no por intentar más fuerte ser bueno o espiritual o iluminado, sino por simplemente notar. Notar que el que cree que está fuera es en sí mismo un pensamiento. Notar que el que anhela el regreso es en sí mismo una historia. Notar que la conciencia en la que todo esto aparece nunca ha salido del jardín. Nunca ha estado en ningún otro lugar. Esa conciencia eres tú, no la historia de ti, no la historia de ti, no la imagen de ti que has pasado una vida construyendo y defendiendo y reparando. La conciencia que presencia todo eso. La conciencia que estaba presente antes de tu primer recuerdo y estará presente después de tu último aliento. Esa conciencia nunca salió del Edén. Esa conciencia es el Edén. Y cuando descansas en esa conciencia, aunque sea por un momento, ya no estás expulsado, ya no te escondes, ya no llevas hojas de parra de vergüenza, ni pretendes ser algo que no eres. Simplemente estás ahí, en casa, en el jardín, presente ante la presencia que siempre ha estado presente. La espada sigue ahí. Pero ahora no es una barrera, es una purificación, quema todo lo que no es real, gira en cada dirección, pero ahora ves que cada dirección lleva al mismo centro. El centro está en todas partes. El jardín es todo lo que hay. Te han dicho que el jardín del Edén es un lugar. No es un lugar, es una conciencia que perdiste, y el único camino de regreso es a través del fuego, a través del conocimiento, a través de la serpiente, a través de la herida, a través de la muerte de quien creía ser. Y cuando atraviesas, no eres el mismo, pero eres más tú mismo de lo que nunca has sido. Más vivo, más despierto, más presente de lo que creías posible. El jardín nunca se perdió, solo olvidaste cómo verlo, y ahora lo recuerdas.